콩루세데 하자 두자지 말도 서먹어야 좀다 콩루 마켓이에요. El enfado es extremadamente negativo y sucede de no haber desarrollado la paciencia. 제가 콩루디기 가상 빼셔봐나시 전에 소소 유들은 부 쉬우지나라 야보 가제 제바이나 콩루지 많이디 대상함에가 소르스. Como dijimos ayer, aunque durante mucho tiempo estemos haciendo cosas benéficas por otros, cosas positivas, si un día nos enfadamos muy fuerte, podemos deshacer toda esa positividad que hemos practicado anteriormente. Y meditar en paciencia trae muchísimos beneficios. ¿Y qué quiere decir meditar en paciencia? Meditar en paciencia quiere decir tratar de no enfadarse. Los beneficios de meditar en paciencia son magníficos. En esta vida tenemos muchos problemas entre humanos y todos esos problemas se pueden eliminar a través de la paciencia. Por lo tanto, tenemos que reflexionar acerca de los increíbles beneficios que tiene la paciencia y saber que el enfado solo trae desventajas, solo tiene defectos. Y por eso Shantideva dice en el primer verso: todas las acciones positivas, tales como venerar a los Budas y practicar la generosidad, acumuladas durante 1000 eones, serán destruidas en un momento de enfado. El obstáculo principal para que nuestra mente se enfoque en la virtud es el enfado. Aquello que destruye la virtud que hemos acumulado y aquello que nos impide concentrarnos en la virtud es el enfado. Y en el futuro, aquello que nos va a impedir en el futuro acumular virtud, practicar virtud, es el enfado. Por lo tanto, el enfado solo trae desventajas, es extremadamente negativo. Por ejemplo, si una persona piensa: hoy me voy a portar bien, hoy voy a hacer las cosas bien, el enfado consigue destruir ese pensamiento. Una persona que por lo general se comporta de forma positiva, benéfica hacia los demás, de repente su carácter puede cambiar por un momento de enfado. De repente esa persona que trataba también a los demás, por un momento de enfado empieza a pensar: nunca más voy a beneficiar a esa persona. Eso es lo que nos hace el enfado, eso es lo que nos hace hacer el enfado. Sin embargo, cuando meditamos en paciencia, cuando somos pacientes, estas situaciones no ocurren.
소소의 대비돼서 깨워는 개배보다 개와 사바데 공부 좀 그래. 단다양 개와 사샤바데는 사도 사바데라 발지지기도. 마오바한테는 개와도 사야게 대화면 수도 세나 공부 되지도 있어. Eso es lo que el enfado hace en nuestra vida diaria. Ahora, si somos un practicante de Dharma, con mucha más razón debemos de cuidarnos del enfado, porque el enfado elimina todas las virtudes que hemos acumulado durante eones en nuestras vidas pasadas. No solo eso, sino que sirve de obstáculo para acumular virtud ahora. Y no solo eso, sino que elimina el deseo de practicar virtud en el futuro. Además de eso, el enfado nos hace infelices en el presente. Si estamos comiendo algo delicioso, no nos sabe bien la comida debido al enfado. El enfado, a su vez, hace infelices a aquellos familiares que tanto queremos. O si tenemos a nuestras mascotas, a nuestro perro, a nuestro gato, también a ellos los hace infelices. Por lo general podemos decir que el enfado hace infelices a todo aquel que nos rodea. Y cuando una persona se enfada mucho, incluso si tiene un amigo muy cercano, ese amigo se lo pensará antes de invitarlo a su casa. Se lo pensará 2 veces y tendrá dudas si lo invito o no lo invito a mi casa. Y la razón es porque cuando estamos con alguien que está enfadado, si estamos en nuestra propia casa, no estamos a gusto. Si esa persona es nuestro amigo, no estamos a gusto. Vayamos donde vayamos con una persona enfadada, no estamos a gusto. Por lo tanto, el enfado es extremadamente dañino, y si llegamos a comprender esto, no tendremos ganas de enfadarnos más. Por lo tanto, conociendo las desventajas del enfado y conociendo los beneficios de la paciencia, tenemos que tratar de meditar en paciencia. Y la segunda estrofa dice: no hay negatividad como el odio, ni austeridad como la paciencia. Por tanto, deberé esforzarme para meditar en la paciencia de varias maneras. En vez de austeridad también se puede usar resiliencia. Me parece es un término más adecuado que austeridad. Por lo tanto, lo que crea obstáculos en nuestro camino de la virtud es el enfado. No hay una negatividad, no hay nada más dañino que el enfado, porque el enfado destruye toda la virtud que hemos practicado en vidas anteriores. De todas las categorías de aflicciones que tenemos, no hay aflicción peor que el enfado.
Y por lo tanto no hay ninguna práctica mejor que la paciencia, porque es la que destruye el enfado. Sin embargo, no es fácil practicar la paciencia. Sin embargo, los beneficios de ser paciente son inconcebibles. Hay que pensar en ellos una y otra vez. Estemos donde estemos, no importa cuándo sea, siempre tenemos que pensar en las desventajas del enfado y en los beneficios de la paciencia. Y esta es la manera de meditar en paciencia. El enfado crea infelicidad corporal, malestar corporal, infelicidad mental. Y por eso la tercera estrofa dice: no experimentaré la paz si en la mente guardo el doloroso pensamiento del odio. No encontraré alegría ni felicidad, incapaz de dormir, me sentiré inestable. Pensemos por un momento en el sufrimiento insoportable de los tres renacimientos inferiores. Ese sufrimiento insoportable, la causa de ese sufrimiento insoportable es el enfado. Por lo tanto, vemos que el sufrimiento insoportable, el tormento del sufrimiento más doloroso, está causado por el enfado. Cuando hablamos del sufrimiento de los seres del infierno, el sufrimiento de los pretas, el sufrimiento de los animales, el sufrimiento de los humanos y el sufrimiento de los dioses, cada vez que hablamos del sufrimiento tenemos que saber que mencionamos los tres tipos de sufrimiento, pero de entre ellos podemos decir que la causa del sufrimiento es el enfado. Si no tratamos de eliminar, de parar, de frenar esta mente dañina, esta mente tan problemática del enfado, ¿quién recibirá las desventajas? Uno recibirá las desventajas. El enfado nunca nos proporciona paz. Y el enfado provoca malestar corporal. Y debido al enfado, aunque estemos echados sobre un colchón muy cómodo, no somos capaces de dormir. Por lo tanto, vemos que el enfado crea muchos problemas mentales, vuelve a la mente inestable.
Y además, ese enfado hace infelices a aquellas personas que queremos, a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros hermanos, etc. La estrofa cuarta y la mitad de la quinta dice: el jefe que tenga odio estará en peligro de ser asesinado incluso por aquellos que dependen de su bondad para su riqueza y felicidad. Por ello los amigos y parientes se sienten descorazonados, aunque estén atraídos por su generosidad, no confiarán en él. Cuando nos enfadamos existe el peligro de que hagamos cosas muy dañinas a personas a los que realmente le debemos estar muy agradecidas, como a nuestros padres. También, por ejemplo, a personas como a nuestros hijos, por quienes sentimos tanto amor, cuando nos enfadamos existe el peligro de que les hagamos cosas muy dañinas. Y si nosotros nos volvemos personas así, incluso nuestros amigos, nuestros familiares, cuando piensen en venir a nuestra casa dirán: uy, mejor no ir a su casa. Una persona que se enfada mucho, si uno con una buena intención le hace un regalo, incluso existe el peligro de que la persona rompa y destroce el regalo. Hay gente así. ¿O no? No. Sí, hay gente. No, poco. Que tú no sales. Con los lados. O te beben, cuando beben, de normal, tanto. Hay gente que sí. Muy violenta. Bueno, yo salgo un poco de ese lado. Aquí en España, cuando hay manifestaciones, no sale la gente a romper cosas y rompen los escaparates. ¿No pasa eso aquí? Sí, pues no depende del no, normalmente no pasa. No, eso pero no sí. son un tema radical, pero aquí se han hecho manifestaciones de millones de personas y no ha pasado nada. Normalmente pasa. Pero en las violaciones, en las muertes por a la mujer o al marido, eso es enfado. Pero los catalanes somos muy pacíficos, dicen. Uy. Ahora se ha pasado. ¿No? Yo soy de Que no cree que somos muy pacíficos, no lo creo.
이네야 딱 계시 뭐고 제가 갈래 진짜기 누나 코로나는 저기 하는데 코로나는 근데 샤오니 En una manifestación, si un manifestante rompe algo, lo va a romper debido al enfado, porque si no está enfadado no va a encontrar razón para romper algo. O para molestar O si un marido mata a la mujer o los niños, también es el enfado, no es solo el enfado el que tú te puedes enfadar por algo. Sí, también. Claro, es que hay claro, es que el enfado es muy amplio. También se dice que hay personas que se enfadan consigo mismos. También. También sí, ¿no? Porque hay veces que quieres hacer una cosa y no la haces y te enfadas contigo mismo. Y dices, voy a hacer esto y luego no lo haces. ¿De qué sirve enfadarse con uno mismo? ¿Para qué? Bueno, para cambiar los errores, ¿no? Por ejemplo. Para combatir los errores. Si no los va repitiendo una y otra vez. Eso lo puedes hacer. Entonces, ce qui nous met pas ce là, ce la cuando ça redescend. Eso se puede hacer. Ce qui nous tue. On a notre petit chose, on a des douches ni. Ani ce qui nous tue, me va charger redescend. ahora hay muchos suicidios, ¿Dónde? se tiran al metro, Lo tienen cada 2 por 3. se toman pastillas, muchos suicidios. ¿Tú también? No creo que Margas es 야, 다 된다스래. 다 얘네 안 돼, 안 비슷하라. 소소소소가 롱랑 세잖아. 티가 돼이나. 이 차서 지 카제라 레버를 맞아 지기. 뭐인데 지금네 소소소가 롱랑 기고 말해. ¿Cómo es esto de que uno se enfada con uno mismo? Quizás es que es algo que decimos, pero que realmente no sucede. Porque si uno se enfada con uno mismo, entonces que uno se pega a uno mismo. No, pega, ¿no? Y nadie se pega a uno mismo, entonces esto denota de que uno realmente no se enfada con uno mismo. Sin embargo, sí es cierto que podemos aceptar que hemos cometido un error. Ah, yo soy malo porque es que he hecho esto y esto no está bien, esto está mal. Pero lo que pensamos es, tengo que cambiar, esto lo tengo que cambiar. Por lo tanto, esto denota que no nos enfadamos con uno mismo. ¿Sí? Esto es ahora. ¿Está? Esto es ahora, pero cuando no teníamos este conocimiento, yo sé que incluso te castigas y te dices, bueno, esto lo he hecho mal y sigues pensando que lo has hecho mal y te castigas, dices, y te castigas mentalmente. Eso es ahora, pero antes yo había tenido este tipo de... ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú has hecho también? 그러면 다 알아셔야 돼. ¿Tú también has hecho eso? No. 그런 말 했어. 다? 계시 미 현실을 농나도 들어가서 부자를 아이 탑시치기도. 지 휴에도 탑시치기도. 와, 흉득기기도. 지 부자 전득기기도. 파견은 지 부자의 죽는 성기도. 근데 그 콩부세되게 딱 말하지 성기도 와. 이네 계시라나 랑라라 콩부시 람바이나. 소소소라 흉득기기야 말해. 부자의 람득기기야 말해.
나라로 두째 주는 성기야 말아. Cuando nosotros nos enfadamos con otra persona, nos surge el deseo de hacerle algo dañino a la otra persona, o bien le queremos pegar o le queremos insultar o queremos que le pase algo malo a la persona. Sin embargo, nosotros nunca nos queremos pegar o insultar o no nos deseamos a nosotros mismos que nos pase algo malo. ¿No? Nunca, ¿no? Pero, por ejemplo, en la tradición católica, por ejemplo, hay muchos monjes, monjas, incluso laicos, que se golpean a ellos mismos para castigarse de pecados que ellos hayan hecho. Y cuando yo iba al colegio de monjas explicaban, se ponían cosas para hacerse daño. Entonces, Visiones erróneas. sí, pero esto en la tradición católica ha pasado. ¿Ah, sí? Sí, se golpean. Muy ignorante eso. Sí, se golpean y se ponen cosas Cilicios. cilicios, que se llama, pero quiero decir que esto es quizá una versión o visión errónea, pero del catolicismo. Esto En las fiestas, Gisela, se hacen así. Sí. Como Y hay imitando a fiestas- Jesucristo y lleno de sangre. claro, En Y Andalucía. y se lo hace. están en Gaza. Los musulmanes también, los Sí, musulmanes sí, también. sí, sí, sí. Tú no has ido a Sevilla. 3 veces yo. 다 무슨 진짜나 소소가 컨트롤하면서 개인기 말이야. 딱 고쳐도 지기는 계셔 인기리. A lo mejor eso no es tanto que ellos se enfaden con ellos mismos, sino que están haciendo prácticas que pertenecen a su religión. 샤프 지기 징기나 지 인기로 와. Como pensando que están purificando, entonces hacen ese tipo de prácticas. Bueno, pero es porque hay una cosa. El faquirismo. Bueno, creo que es así, ¿no? Para Se está purificar. 다 맞아. 샤바이나 소소게 데베드즈가 내가 도장 못 쳐도나. 다들 제샤스. 얘 누주 쇼샤스. 그 나랑 누주데 나랑 켈레치 보랬어. 라. 당원 교바지. 다 되네. 대 누주 임바 셰바이드다. 대제랑 아데 지금에 나서지다. 탐자셔야 들어와. Nosotros normalmente para purificar lo que hacemos es pensar en aquellos errores que hemos cometido en el pasado y pensamos, uy, ahí me equivoqué, eso que hice fue algo equivocado, fue un error. Y entonces uno acepta que se ha equivocado. Aceptando que se ha equivocado, desarrolla arrepentimiento. Y después de haber desarrollado arrepentimiento, toma la decisión, promete el no volver a cometer esa acción. 계시 소소리 남이 빈자 주고 근데지 소 누주시네 나 공다 슈가 주고 이 들라 녀버시게가 주고 이녀 누주시는 나랑 캐내지 제사이데 인 다행이데 와 요가 쉐이도 되지요라 También si nosotros nos hemos equivocado o le hemos hecho algo negativo hacia una persona, hacia un amigo, hacia la familia, lo que podemos es ir a la familia y pedirle perdón, decirle perdón, me he equivocado y llevarle algún regalo y de esta forma también solventar la situación. 파이 콘도서 레갈도 맞지 않았으나 Pero si uno va, le da el regalo y te lo rompe en la cara, ¿era qué? Ahí practicas puedes paciencia. practicar paciencia. 다이네 쌤다다 지금 수박세 되게 평행이 야부상 두면은 야야 저 롱라인이가 여기 바라들라 Y si no somos capaces de pensar en los beneficios de la paciencia, entonces en esa situación cabe el peligro de que encima te enfaden más. 어다 그러셔. 와. 제가 나랑서 쌤데 템포스에 계셔물에 쌤데죠. Y puesto que es así, es muy importante hacer de nuestra mente una mente estable. 쉬우시게 하시고다. 오늘 다 가서 말해. 나도 수박세 되게 평행이 쉬우시게 안 해서 쉬우시게 하시고
공부 세들이 겨데 야야 야네 양도 따라 겨슈 하자 친구 임바지 와 상다. Y esto es realmente así, es realmente importante y no se dice nada más por decir. Realmente la paciencia tiene unos beneficios increíbles y es muy importante pensar en esos beneficios una y otra vez. Y pensar en las desventajas del enfado una y otra vez. La estrofa 5 y 6 dice, en resumen, no hay nadie que viva feliz con enfado. Así el enemigo, el enfado, crea sufrimientos como estos. La estrofa está diciendo de que no puede surgir nunca felicidad del enfado. Y si uno se ha enfadado, nunca dirá, uy, qué bien me lo he pasado. Por lo tanto, el enfado es el verdadero enemigo. Porque todos los problemas surgen del enfado. La fuente de los problemas es el enfado. En esta misma vida, el enfado nos hace infelices cada día. Y el enfado sirve de causa para experimentar grandísimos sufrimientos en nuestras vidas futuras. Si uno tiene a alguien que considera el enemigo, una persona que uno dice, esa es mi enemigo, mi enemiga, quizás esa persona solo nos puede dañar en esta vida, pero lo más seguro es que en las próximas vidas no nos puede hacer absolutamente nada. Sin embargo, el enfado es la causa de experimentar terribles sufrimientos en esta vida, en la próxima y en las que le van a seguir. Por lo tanto, ¿quién es el verdadero enemigo? Es el enfado. ¿El enfado de quién? El enemigo, el enfado propio de cada uno. ¿El enfado de otras personas se convierte en la causa de experimentar grandes sufrimientos? Eso depende de tu propio pensamiento, de tu propia forma de pensar. Porque si una persona se enfada con nosotros y nosotros practicamos paciencia, se convierte en la causa de una gran felicidad. Por lo tanto, vemos cómo el enfado de otra persona se puede convertir en la causa de mi felicidad. Por lo tanto, todos los problemas, lo que nos crea problemas a nosotros es nuestro propio enfado. Y dice la estrofa 6, pero el que lo vence con asiduidad encuentra la felicidad ahora y en el futuro. Tenemos que reflexionar y tenemos que conocer de forma certera, de forma clara, las desventajas del enfado.
팀네 딱 다녔으나 딱 공부된 좀 얘기다. 답시 듣죠 그랬어. Tenemos que tratar de eliminar el enfado con una mente muy enfocada en ello. 그래서 주나? 그 세대를 끼고 야셴도 끼고 이거랬어. Y si lo conseguimos, obtendremos felicidad en esta vida y en las vidas futuras. 제가 미션게 소소라 공부 시작하이나 드리는 남사 서바세를 tengo였어. Por lo tanto, si una persona se enfada con nosotros, tenemos que acordarnos inmediatamente de practicar paciencia, de ser pacientes. 아들네. 공부세 때문에 저기 공부 좀나 공부 좀나서 공부 짜는 많게만 시작하이나 되는 시험시 편지 뭐지 봐. Si realmente conseguimos eliminar el enfado, evitar que el enfado surja, los beneficios serán inmensos. Y si el enfado es tan negativo, si el enfado es tan dañino, tenemos que pensar en la causa del enfado. La estrofa 7 dice, al encontrar su combustible en la infelicidad mental de no poder hacer lo que deseo y que se cumpla lo que no quiero, el odio aumenta y me destruye. Aquí nos está mostrando la forma en la que el enfado surge. La causa del enfado es ese pensamiento de esa persona me ha hecho algo, me hizo algo, esa persona me está haciendo algo, o esa persona es posible que me haga algo en el futuro, algo dañino. Es ese pensamiento de me hizo algo en el pasado, me está haciendo algo ahora, me hará algo en el futuro. O O también puede surgir del pensamiento de que pueda haber hecho algo, de que esté haciendo algo o de que pueda en el futuro hacer algo o bien a mis allegados, a personas allegadas a mí, a mis posesiones materiales o a alguien en quien yo dependo. Cuando comenzamos a pensar, tenemos este tipo de pensamientos, surge el enfado. Por lo tanto, si pensamos, esa persona me dañó, esa persona me hizo daño. Por lo tanto, lo que debemos de pensar, en cuanto surge ese pensamiento es, tengo que meditar en paciencia, tengo que ser paciente con esa persona que me hizo algo. Luego puede surgir el pensamiento, esa persona me está haciendo algo dañino, me está dañando ahora. Si no tengo cuidado,
me puedo enfadar, por lo tanto debo de meditar en paciencia. Y en el futuro puedo pensar, esa persona es posible que me haga algo. Por lo tanto, ahora me puedo preparar para meditar en paciencia. Ahora puedo prepararme para ser paciente con esa persona. Por lo tanto, veo que el daño que me hizo es la causa de mi paciencia. El daño que me está haciendo es la causa de mi paciencia. Y el daño que me puede hacer en el futuro es la causa de mi paciencia. Por lo tanto, esa persona se ha vuelto mi maestro virtuoso. Yo lo que quería preguntar es que tú puedes tener delante una persona que a lo mejor tú pues tienes que decirle que aquello no lo puedes hacer, ¿vale? Por una norma, lo que sea. Tú estar en paciencia, con amor y compasión, pero puedes percibir la agresividad de la persona que tienes delante cuando le tienes que decir que no, aquello, o sea, lo que no le gusta, ¿no? Por la causa de su enfado, pero tú puedes percibir la agresividad de aquella persona. Aunque no estés enfadada. Aunque no estés enfadada, aunque medites, aunque estés con amor y compasión, pero la agresividad que mete esa persona la puedes percibir. Pero es una ¿hay pregunta ahí o...? Esa pregunta, pero sí, te digo que sí, no sé. A ver qué dice, entonces. Samsala michiki lega ducha chedu tsamba sosoki tanda keram tima cheti lega ducha res lamne sosoki soba komne ti lap chogira ti lamne mishemba chigi ngazo chamse gi tone lamna ya mishemba diki chi kontro sai gi nyenga yore tedu tsama ta kare chawre ngazo 아데 다 소송 디 소소 게마레스 바로 게레스 바로 인지공에 깨져레스 디 controlaba y si tú estás en este tipo de situación y le has dicho algo con esa intención y el otro aún así siente esta agresividad debido al enfado, eso no es tu culpa, eso es la culpa del otro, la responsabilidad la tiene el otro y esto se debe devolver en una causa para que tú medites en compasión hacia la otra persona. Pero la puedes percibir, ¿sabes? Sí, pero no se daña. Depende del rato, seguramente. Claro, es difícil mantener muchas veces, ¿no? Lo que decimos en... Parobati la conjunsana mayang le de kalehabudu. En ese momento uno tiene que ponerse firme e intentar mantenerse en ese estado. Es difícil. Por eso se dice que no hay austeridad como el enfado, resiliencia como el enfado. Perdón. No hay austeridad como la paciencia y no hay resiliencia como la paciencia. Perdón. Nos has cambiado. Conro tau kadu mella. Ni dochelas. Chesa, ta derecha tiene 없어 되지 마고 요스이래. 다 마고 요스이래. 이내한테 소소 누트를 좀 드나야 말했어. 배나 너한테 상담 거래. 부글라 다가 나와라. 집치로 좀 시에 내가 추려 말해. 챕터 차에 내가 숙심부여래. 이내야 개행기 코트도 청년들라 로종 라이가 탑시 먹고 지그래. 부부들 개개나 룸 라이다 먹고 있는 거래. 들 랍제 춤도 토네 보고 소송 대바나시 제용 말 랍자들 춤 야고이나 디 참아 랍자들 겨래 레베 기겐디 겨래 가지나 말했어 또 보고라나 소소 겨래 뭐 모두 상담. Estas situaciones pueden surgir mucho, pero uno tiene que tener claro de que esto no es la culpa de uno, sino la responsabilidad está en el otro. Es como, por ejemplo, un maestro que está intentando enseñar a un alumno que hace lo que le da la gana y no tiene ganas de seguir las normas de la clase ni del colegio. Entonces el maestro intenta disciplinarlo siguiendo las normas del colegio y el alumno se enfada con el maestro una y otra vez. Sin embargo, ¿esto de quién es la culpa? ¿Es la culpa del colegio? ¿Es la culpa del maestro? No, es la culpa del alumno. La responsabilidad está en el alumno. 이내한테 러브 소속이 되나 말.
Hay muchas escuelas que tienen una serie de normas que son bastante estrictas y hay alumnos que no tienen ganas de seguir estas normas. Pero ¿de quién es la culpa? ¿De la escuela o de los alumnos? La culpa es de los alumnos. Pena kiraza ta manguji geshi rinji moshinwa. Geshi rinji zidra tigna, zidra chigna la, mi sumja kaze ni shiyo tambo. Mi zangwa posa res. Shemi shingi mi dus tambo ledi. Ta nyora lagu ta shirwa da. Nyora yungi wa ta shirwa da. Esto es el caso también en los monasterios. Por ejemplo, yo sé que siempre os cuento muchas historias, pero os cuento una de Geshe Rinchen. Todos aquí muchos conoceréis a Geshe Rinchen. Y Geshe Rinchen, cuando llegó al monasterio, estaba en una clase donde había más de 300 alumnos, y la mayoría muy jóvenes. Ninguno de ellos sabía sobre Dharma todavía, no conocían el Dharma. Por lo tanto, entre ellos iba a haber muchísimos rebeldes, esto seguro. En el monasterio llegan los monjes de todas distintas partes del Tíbet, y el Tíbet no es como España, quizás sea 5, 6, 7 veces España de grande. Y entonces llegan los monjes y cada uno con sus hábitos, cada uno con sus tradiciones, con su forma de pensar, todos distintas. Y todos llegan, se reúnen desde distintos puntos, como nosotros hoy aquí nos hemos reunido hoy aquí desde distintos puntos. Todos se reúnen en una clase, todos juntos, y tienen que estudiar juntos durante 20 años. Al menos. Quizá Geshe Rinchen estudió 23. Llegan por lo tanto todos estos alumnos nuevos y nosotros, ya los más adultos, somos capaces de verlo todo. Ellos no se dan cuenta, pero nosotros somos capaces de identificarlos a todos. Y dentro de este grupo suceden tal cantidad de cosas, algunos muy problemáticos, otros se pelean, pasan muchísimas cosas dentro del grupo. Porque ninguno de ellos en ese momento sabe absolutamente nada de Dharma, aunque tienen el deseo de aprender. Pero todos son, cuando los ves, todos son monjes. Por eso las personas cuando ven desde afuera, miran desde afuera y ven a los monjes pelearse, se sorprenden muchísimo. Y es que esos alumnos, sí, de fuera están vestidos como monjes, pero el monje no está dentro de sus mentes todavía, porque son nuevos. Y a medida que van pasando los años, pasan 4, 5, 6 años, y ya empiezan a saber cómo se van
Y aquellos que antes creaban problemas, ahora se los decimos. Nosotros se los decimos, antes tú eras así, no veas si así creabas problemas, antes hacías esto y lo otro. Porque nosotros lo vemos a los jóvenes. Por eso meditar en paciencia, ser pacientes, no es fácil, sobre todo en una situación como esta donde todos los alumnos son jóvenes y surgen muchas circunstancias donde podrían practicar paciencia, pero es difícil. Porque ¿cuántas personas se enfadan? Casi todos. Sin embargo, esto va cambiando poco a poco en una clase como esta. Poco a poco se van conociendo y van cada vez estrechando cada vez más sus conexiones y surge mucho amor los unos por los otros. Se tienen mucho amor los unos por los otros. Y después, cuando todos se dispersan por el mundo, todos tienen conexiones los unos con los otros. Todos saben dónde está el uno, de lo que hace el otro. Y ahora, debido a que tenemos WeChat, tenemos WhatsApp, tienen Skype, ahora, aunque estén dispersos por el mundo, es como si estuvieran juntos. Y ahora entre ellos existe mucha confianza, se tiene mucho cariño y sea lo que se tengan que contar, se cuentan todo, sea positivo, sea negativo, se cuentan todo. Por lo general, a aquellos por quien sentimos más amor, más cariño, es por nuestra familia. Pero estos estudiantes no tienen mucho tiempo para pasar con sus familias. Con quien más pasan tiempo es con sus otros compañeros de clase. Entonces desarrollan una unión como si fuesen familia, desarrollan más amor incluso que a su familia. Y nosotros podríamos considerarnos en esta clase, podríamos hacer lo mismo, realmente tomarnos el tiempo para conocernos los unos a los otros y ser capaces de luego compartir y hablar todo lo que tengamos por compartir, ya sea positivo o negativo. Y eso es muy importante, el crear estas conexiones. Y más, incluso porque tenemos una conexión de Dharma. Puesto que tenemos una conexión de Dharma, somos amigos del Dharma. Como somos amigos del Dharma, todos compartimos el mismo objetivo. Todos tenemos ese mismo objetivo de abandonar el enfado. También tenemos el mismo objetivo de ser pacientes. Y así, sabiendo esto, cuando surja un problema, podemos decirle a la otra persona, quizás ahora si practicas paciencia sería una buena práctica.
하창 롱망고 라네 지가 있네. 코 가리 콜롱 랑초고 말했어. 랑투이 말했죠, 말. 랑초고 말했어. 콜롱 게슬롱 랑바이나 미 현대 콜라 녀가 슈심불랑이 dost다. 제가 콜롱 라이 맵샤고 En una misma clase, por ejemplo, si hay una persona que se está enfadando continuamente, una persona que está siempre enfadada, poco a poco esa persona se va dando cuenta de que no tiene derecho a enfadarse, porque en cuanto se enfada, todos los demás van a decirle algo. Y por lo tanto la persona se transformará en una persona muy positiva. Os estoy hablando de los 3 asientos monásticos. De los otros monasterios no sé cómo es el comportamiento de los otros monjes, pero suele ser bastante distinta las normas entre unos monasterios y otros. Cuando nosotros vemos a los monjes de otros monasterios y vemos que se está enfadando, nosotros nos extrañamos muchísimo. Porque nosotros, nuestra costumbre es que después de un tiempo juntos, ninguno de nosotros tiene el derecho de enfadarse con el otro. Estamos acostumbrados a eso. Porque en cuanto una persona de la clase se enfada, enseguida vienen todos los demás a decirle cosas. Sin embargo, en otros monasterios, cuando una persona se enfada, todos se quedan mirando, pero nadie hace nada. Y eso a nosotros nos sorprende muchísimo. Porque nosotros en una clase hay muchísimas personas. En otros monasterios, sin embargo, en cada clase solo hay unos poquitos monjes. En algunos en algunas clases solamente hay 3, 4, 5, 6 monjes. Hablo en una clase solo. Sin embargo, por ejemplo, en la clase de Geshe Rinchen cuando llegó, había más de 300 personas. Y esas 300 personas durante 20 años tienen que estar juntas. Y si te mantienes, si sigues siendo una persona enfadada, una persona que se enfada continuamente dentro de un ambiente así, seguramente no podrías quedarte en ese ambiente. Por lo tanto, vemos que el enfado es una mente que es muy dañina, que sí o sí debemos de eliminar. Si sí hay una persona que te ha hecho daño en el pasado y si piensas que te van a hacer daño en el futuro, pero tú no le deseas mal a esta persona, no quieres dañar a esta persona, pero tú no quieres ir a su casa y no quieres que vengan a tu casa. ¿Eso es practicar la paciencia? ¿O tener enfado? Muy bueno. ¿Cuál?
탑시 간제시 또네 그 룸디시 탑시 쳐고라 스와 어디 지나 가면 내가 나라나 대령 이발 점에서 두스데게 계지 말았어. 근데 수고하면서 나고요. Eso no es practicar la paciencia. Cuando hablamos de practicar paciencia, no estamos hablando de eliminar cualquier conexión que exista entre esa persona y yo. Cuando hablamos de practicar paciencia, hablamos de que cuando pensemos que la persona nos ha hecho algo, que no exista ni un atisbo de enfado. Cuando la persona nos esté haciendo algo en el presente, que no exista ni un atisbo de enfado. Y que, por el contrario, que estrechemos más la relación. De que aumentemos nuestro amor cada vez más por esa persona. Y más aún si esa persona es o nuestro hermano mayor, o es parte de nuestra familia, o es un amigo. Tenemos que estrechar cada vez más la relación y sentir cada vez más amor. Porque el cortar la relación no es practicar la paciencia. El que cada uno se quede en su casa no es practicar paciencia. ¿Cómo no sabes? Es mi hermano. Lo sabe todo. Porque tú ya me has contado muchas cosas. Entonces hay que hacer un paso más, ¿no? ¿Existen situaciones en las que sería adecuado no practicar la paciencia? Lo digo porque hay situaciones en que, o sea, en una situación donde ves una situación de abuso o de agresividad contra una persona, ¿cómo reaccionas ahí? Porque mientras no hay cosa física, tú puedes intentar mediar hablando, pero si ya ves una situación donde alguien está dañando a alguien y tú puedes interferir un poco, pues, ¿qué haces, no? Porque... 내주 카시 까블라 나초 서방만 곰나 야가르베 베나 미니기 까리캬리캬도 잠바 아니 나초 소바 곰데나 콘수기 캬리캬데 까투기 메사 그래서 배치 참산나 서방만 곰나 배치 야가면조 다 데레스 계속 미니 캬리캬도나 그러나 카우스 태워라 Cuando dos personas se estén peleando o una persona esté abusando a otra, lo que tienes que hacer es sentarte a meditar con los ojos cerrados. Quédate lo más lejos posible, si no, a ti también te van a caer palos. Esto no es practicar paciencia. Estamos hablando de que practicar paciencia es no enfadarse. Y sin enfadarte puedes hablar con la persona. Y sin enfadarte tienes que intentar hablar lo que sea necesario, decir lo que sea necesario de forma correcta para evitar el problema. Y si lo que tienes que decir lo tienes que decir de forma directa y fuerte, lo dices. Pero desde dentro no te debes enfadar. Tu mente tienes que tratar de no enfadarte. Cuando estamos hablando de no enfadarse, estamos hablando de que la mente, que es algo interior, no debe de estar enfadada. Cuando hablamos de practicar paciencia, estamos hablando de evitar que nuestra mente, que es algo interno, no se enfade. Cuando el meditar en paciencia, el ser paciente,
es evitar enfadarse, ya sea que estés haciendo tu trabajo, que estés caminando por la calle, que estés, da igual con quién estés o estés hablando con quien estés hablando, es el siempre estar atento a tu mente para que no se enfade. Cuando estás atento para que no se enfade, estás meditando en paciencia, estás siendo paciente. Cuando hablamos de meditar en paciencia, no estamos hablando de sentarse en un cojín y cerrar los ojos. Vamos Vamos a tomar el té.